Las estrellas nunca fueron amables con la humanidad. Cuando la Federación Galáctica Unida descubrió la Tierra, consideraron a la humanidad inapta para la integración. Demasiado agresiva, demasiado impredecible, demasiado emocional. Impusieron sanciones que prohibían el comercio, la colonización o la ayuda tecnológica. El veredicto era claro: la humanidad debía permanecer varada en su moribundo mundo natal, una especie condenada a pudrirse bajo la sombra de civilizaciones mayores. Pero la Federación subestimó algo: la negativa de la humanidad a morir en silencio. La Tierra estaba asfixiándose. Los recursos escaseaban. Las guerras por los restos se intensificaban. Y la Federación observaba desde la distancia, como dioses indiferentes. Tenían el poder para ayudar, pero ya habían decidido que la humanidad no merecía ser salvada. Sin embargo, en los rincones más oscuros del mundo, en búnkeres subterráneos y laboratorios ocultos, se estaba escribiendo un futuro diferente. Mentes brillantes, científicos, ingenieros, hackers y señores de la guerra se unieron, impulsados por un único propósito: sobrevivir. Recogían tecnología de traficantes del mercado negro, deshacían sistemas alienígenas y llevaban sus propias ciencias más allá de los límites. La Federación creía que la Tierra estaba aislada. Estaban equivocados. En el silencio del espacio, estaciones olvidadas y naves desmoronadas se convirtieron en los primeros bastiones de la humanidad. Contrabandistas, mercenarios y marginados se unieron a sus filas. No los unía la nacionalidad, sino un propósito. Se convirtieron en la flota fantasma, una armada oculta que operaba en la oscuridad entre las estrellas. Sus armas eran obsoletas en comparación con los estándares de la Federación. Sus naves, improvisadas con piezas robadas. Pero eran humanos, y eso significaba que se adaptaban, resistían, y lo más importante, golpeaban donde más dolía. Durante años, la Federación nunca supo quién estaba saqueando sus líneas de suministro, interrumpiendo sus comunicaciones y robando tecnología clasificada. Cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. La humanidad ya no estaba confinada a la Tierra. Habían construido un imperio en las sombras. En el puente del Iron Revenant, el almirante Darius Cain estaba de pie con las manos detrás de su espalda, observando la vastedad del espacio. Su flota, una armada fantasma de naves de guerra humanas, se deslizaba como depredadores silenciosos en la oscuridad, esperando la señal para atacar. Su objetivo era Vorton 5, un mundo de recursos vital para la economía de la Federación. Si la humanidad quería enviar un mensaje, este era el lugar. Un suave timbre resonó a través del puente. «Almirante», dijo la teniente Reyes, su voz calma pero firme. «Las patrullas de la Federación están entrando en el sector, tal como se predijo». Cain permitió que una pequeña sonrisa asomara en su rostro. «Bien», dijo. «Entonces es hora de que aprendan por qué rechazar a la humanidad fue su mayor error». El Iron Revenant flotaba en el vacío, su casco oscuro absorbiendo el resplandor distante de los 2 soles de Vorton 5. Alrededor de él, la flota fantasma permanecía oculta. Los motores fríos, las armas cargadas, esperando el momento para atacar. El almirante Darius Cain observaba cómo la flota enemiga se posicionaba. Las patrullas de la Federación eran predecibles, eficientes, pero complacientes. Confiaban en su tecnología superior y en sus números, creyendo que nadie podría desafiarlos. Nunca habían luchado contra los humanos, que ya no tenían nada que perder. ¿Estado de la situación?, preguntó Cain. La teniente Reyes consultó la pantalla táctica. 3 cruceros pesados, 6 fragatas y 2 escoltas de portaaviones. Sus escudos están abajo. Formación estándar en tiempos de paz. No sospechan nada. Una risa oscura brotó de la garganta de Cain. Pronto lo sabrán. Con un gesto, dio la orden. Una señal de ráfaga se emitió a través del vacío, un susurro silencioso en la oscuridad, y las sombras cobraron vida. Desde la oscuridad, las naves de guerra humanas avanzaron. Los cazas camuflados, con los motores apagados hasta el último segundo, se encendieron en destellos azules de fuego mientras se lanzaban hacia la flota desprevenida. Los torpedos silenciosos, diseñados para evadir la detección estándar de sensores, fueron los primeros en atacar,
estrellándose contra los cruceros de la Federación antes de que pudieran activar sus escudos. Las explosiones sacudieron la formación enemiga y el caos siguió. Hostiles desconocidos atacando. Escudos arriba, gritaron los oficiales de la Federación. Antes de que pudieran reaccionar, la flota fantasma ya estaba sobre ellos. Las naves de Kain no luchaban como las de la Federación. No había enfrentamientos largos, ni pausas tácticas prolongadas. La humanidad había aprendido el arte de la guerra de la manera difícil. A través de la desesperación, a través de la supervivencia. El Iron Revenant disparó sus cañones de riel, enviando proyectiles hiperdensos a través del casco de la primera fragata. La nave se desplomó, su reactor alcanzando el punto crítico en una explosión silenciosa y ardiente. Las naves de la Federación intentaron devolver el fuego, pero la flota fantasma ya estaba entre ellas, moviéndose con una precisión aterradora. Las corbetas sigilosas se deslizaron entre los grandes barcos capitales, plantando cargas para abordar. Los comandos humanos, soldados forjados en el infierno de las guerras terrestres, abordaron las naves enemigas, derribando a los oficiales de la Federación antes de que pudieran siquiera sacar sus armas. En el puente de un crucero de la Federación, el almirante Tesic, de la tercera flota de patrullas, observaba horrorizado. Esto no puede ser posible, murmuró. Una teniente se giró hacia él, su rostro pálido. Señor, nos están superando. Ni siquiera sabemos quiénes son. Tesic apretó los puños. Sabía que solo había una especie con este nivel de desafío temerario. Humanos, escupió. En el Iron Revenant, Kain observó cómo la flota de la Federación se desplomaba. Las naves ardían, las tripulaciones enemigas se rendían y las defensas orbitales de Vorton 5 caían en silencio. Reyes se giró hacia él. «¿Órdenes, señor?» Kain respiró lentamente. «Envía un mensaje», dijo. La transmisión resonó a través del sistema, secuestrando todas las frecuencias de la Federación. «Nos rechazasteis. Nos abandonasteis. Pensasteis que la humanidad había terminado. Estabais equivocados. Somos la flota fantasma. Somos la oscuridad entre las estrellas. Y hemos regresado». Lejos, en el corazón del capital de la Federación, el mensaje se reprodujo ante el Alto Consejo. Por primera vez en siglos, el miedo se reflejó en sus ojos. La humanidad ya no estaba debajo de su radar. La humanidad estaba en guerra. La flota fantasma había dado el primer golpe, y la Federación se tambaleaba por el impacto. Vorton 5, un planeta alguna vez considerado intocable, ahora estaba en manos humanas. Las defensas de la estación habían caído. Los astilleros orbitales habían sido tomados. Y los sobrevivientes de la Federación o estaban muertos o eran prisioneros. Pero Kain sabía que esto solo era el comienzo. La Federación era arrogante, pero no débil. Tenía flotas que abarcaban las estrellas, mundos cubiertos de ciudades fortaleza y un ejército formado por 1000 especies. Ahora que la humanidad había mostrado sus cartas, todo el peso de la galaxia caería sobre ellos. Y eso era exactamente lo que Kain quería. En el centro de mando del Iron Revenant, la teniente Reyes analizaba las transmisiones interceptadas de la Federación. El enemigo estaba en pánico. Los informes del ataque se esparcían como un reguero de pólvora, y el Alto Consejo ya había ordenado una respuesta. «Están movilizando la Sexta Armada», dijo Reyes. «Al menos 60 naves de guerra, incluidos Dreadnoughts». Un murmullo recorrió la tripulación del puente. La Federación no enviaba Dreadnoughts para escaramuzas menores. Esto era una orden de exterminio. Kain sonrió. «Perfecto». El comandante Lokach, el principal estratega de Kain, dio un paso al frente. «Señor, no podemos enfrentarnos a toda una armada de frente. Incluso con los recursos de Vorton 5, estamos en desventaja». Kain se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con algo peligroso. «No necesitamos ganar una batalla», dijo. «Necesitamos ganar una guerra». La flota fantasma no luchaba de manera convencional. Eran insurgentes, saboteadores, fantasmas en el vacío. Si la Federación pensaba que esto iba a ser una simple batalla de flotas, estaban entrando en una trampa.
Cain se giró hacia Reyes. Envía la señal. Es hora de activar las células durmientes. A través del espacio de la Federación, la humanidad no había estado inactiva. La Federación pensaba que había aislado la Tierra, pero los humanos se habían deslizado a través de las grietas durante décadas, haciéndose pasar por comerciantes, mercenarios, ingenieros. Se habían infiltrado en astilleros, oficinas de inteligencia y puestos militares. Habían escuchado, aprendido y esperado. Y ahora, la espera había terminado. En el mundo industrial de Beltar 9, un ingeniero humano que trabajaba en un buque de guerra de la Federación insertó un simple comando en la IA de la nave. Cuando la Sexta Armada saltara a la velocidad de la luz, sus líneas de suministro serían enviadas a las coordenadas equivocadas, dejando a la mitad de su flota varada en el espacio profundo. En el planeta Fortaleza de Sifos Prime, un científico humano en un laboratorio de armas clasificado provocó una reacción en cadena en los cañones de plasma prototipo de la Federación. La explosión resultante destruyó 3 Dreadnoughts antes de que pudieran siquiera abandonar el muelle. En el mundo capital de la Federación, Ayeya, un solo mensaje cifrado fue enviado desde el dispositivo de un diplomático humano. En pocas horas, cortes de energía barrieron la red de defensa planetaria, dejando temporalmente desprotegido el asiento del poder de la Federación. Uno por uno, las fichas cayeron. La Federación tenía una armada. La humanidad tenía estrategia. De vuelta en Borton 5, Cain estaba de pie en el puente de su nave insignia, observando cómo la flota de la Federación llegaba. La Sexta Armada, reducida pero aún formidable, emergió del salto a la velocidad de la luz en perfecta formación de batalla. Su almirante, un gigantesco reptil llamado Baractul, los saludó. Escoria humana, gruñó. Serender ahora y puede que algunos de ustedes sean enviados a campos de trabajo. Resistan y borraremos su especie de la historia. Cain soltó una risa burlona mientras avanzaba. Hablas en grande para alguien que está a punto de perderlo todo. Baractul resopló. Estás superado en número. No puedes derrotarnos. Cain simplemente sonrió. Y luego, detrás de la flota de Baractul, las estrellas explotaron. Docenas de naves humanas ocultas en el cinturón de asteroides de Borton 5 abrieron fuego. Los misiles de bombardeo y los proyectiles cinéticos desgarraron la formación enemiga. Los escudos de los Dreadnoughts brillaron bajo el inesperado asalto, luchando por compensar el impacto. Al mismo tiempo, dentro de la propia flota de la Federación, decenas de agentes durmientes humanos activaron sus comandos. Los sistemas se apagaron, las armas se bloquearon. Las naves enteras se voltearon contra sus propios aliados. La Sexta Armada había venido a exterminar a la humanidad. En su lugar, estaba siendo destruida desde dentro. Cain observó cómo se desplegaba el caos y se acercó al sistema de comunicaciones. Espero que hayan disfrutado su estadía entre las estrellas, le dijo a Baractul. Porque esta es la galaxia de la humanidad ahora. A través de la Federación, el miedo se propagó como un incendio. La flota fantasma no era solo un grupo rebelde de piratas. Era una insurrección. La especie rechazada había hecho lo imposible. La humanidad no solo estaba luchando de vuelta. La humanidad estaba ganando. La batalla sobre Borton 5 rugía como una tormenta, pero no era una batalla cualquiera. Era una masacre. La Sexta Armada había llegado con confianza, creyendo que estaban a punto de exterminar una molestia. En su lugar, se encontraron atrapados en las fauces de un depredador que nunca vieron venir. Las naves de la Federación dispararon de manera descontrolada hacia el caos, sin saber si el enemigo estaba frente a ellos o entre ellos. Los infiltrados humanos habían desactivado sistemas clave, volteando las defensas automatizadas contra sus propios barcos y sembrando tal discordia que ni siquiera sus almirantes sabían en quién confiar. En el Iron Revenant, Cain observó el desarrollo de la destrucción con fría satisfacción. ¿Estado? Preguntó. La voz de Reyes fue firme, pero con una pizca de triunfo. El 30% de su flota ya está perdida. Otro 15% está deshabilitada o comprometida. Sus Dreadnoughts siguen en pie, pero su estructura de mando está hecha trizas. Cain asintió. Bien. Asegúrate de que nadie escape.
El mayor error de la Federación había sido pensar que podían contener a la humanidad. Ese error ahora les estaba costando su flota más poderosa. En el puente de su nave insignia, las garras reptilianas del almirante Baraktul se aferraron a los bordes de su trono de mando, sus ojos amarillos ardiendo de ira y desconfianza. ¿Dónde está mi poder de fuego?, gruñó. ¿Dónde están mis refuerzos? Un oficial aterrorizado se giró hacia él, temblando. Señor, todos los refuerzos han sido comprometidos. Estamos recibiendo órdenes contradictorias dentro de nuestra propia flota. Algunos barcos ya se han rendido, otros están luchando entre sí. Entonces recuperad el control, rugió Baraktul. Antes de que sus oficiales pudieran responder, la nave dio un fuerte tirón. Las alarmas de emergencia comenzaron a sonar mientras las explosiones sacudían los pisos inferiores. Baraktul giró la mirada hacia la ventanilla. Lo que vio hizo que su sangre se helara. El Iron Revenant se acercaba directamente hacia ellos. La nave insignia humana respiraba fuego mientras la flota moribunda de la Federación se movía con aterradora precisión. Los cañones de riel se activaron, enviando proyectiles cinéticos a través de los barcos escolta de Baraktul. Su escuadrón de cazas se abalanzó sobre las defensas del almirante como una plaga, desgarrando lo que quedaba de su flota. Los humanos no se estaban retirando. Estaban cazando, y Baraktul era la presa. Kain se encontraba en el timón de su nave, los ojos fijos en el buque insignia enemigo. «Acércanos más», ordenó. Reyes dudó un momento. «Señor, si nos acercamos demasiado, sus cañones principales», empezó a decir. «No les daremos la oportunidad de disparar», interrumpió Kain, su voz fría. «Voy a terminar esto ahora». El Iron Revenant avanzó rápidamente, esquivando los restos flotantes y el fuego enemigo. Las naves de la Federación intentaron interceptarlas, pero los cazas humanos los destrozaron antes de que pudieran acercarse. El Dreadnought de Baraktul giró sus cañones, preparándose para un último golpe desesperado. Demasiado tarde. La flota de Kain desató el infierno. Cada cañón de riel, cada misil, cada rayo de plasma se centró en un solo objetivo. Los escudos del buque insignia de Baraktul brillaron antes de colapsar. Su casco blindado se desintegró bajo la brutalidad del poder de fuego humano. Las explosiones sacudieron la nave, consumiendo sus cubiertas en ardientes incendios. Baraktul apenas tuvo tiempo de maldecir antes de que su centro de mando fuera engullido por las llamas. El buque insignia se desmoronó. El almirante más poderoso de la Federación estaba muerto. El silencio cayó sobre el campo de batalla. Las naves restantes de la Federación, las que aún podían luchar, dudaron. Y luego, una a una, se rindieron. Kain exhaló lentamente, observando cómo la otrora poderosa Sexta Armada se desmoronaba. «Emitan la señal a todas las fuerzas restantes de la Federación», dijo. «La batalla ha terminado. La humanidad ha ganado». Reyes asintió y envió la señal. A través del vacío estrellado, las tripulaciones de la Federación dejaron caer sus armas. Algunos eyectaron cápsulas de escape. Otros simplemente apagaron sus naves, sabiendo que ya no había esperanza. La batalla por Borton 5 estaba ganada, pero Kain sabía que la verdadera guerra apenas comenzaba. En el corazón del capital de la Federación, el Alto Consejo se reunió en una sesión de emergencia. La noticia de Borton 5 les llegó como un martillazo. La Sexta Armada destruida. Baraktul muerto. La humanidad imparable. El pánico se extendió por la sala. «Debemos retaliar», gritó un consejero. «Destruid la tierra. Borradlos antes de que vuelvan a atacar. Borradlos». Otro se burló. Se suponía que no eran nada. Ahora están ganando batallas contra nuestras mejores flotas. Si escalamos, nos quemarán desde adentro. Un silencio cayó sobre la sala mientras la realidad se asentaba. La Federación había rechazado a la humanidad. Ahora la humanidad venía por ellos, y nada los detendría. En Borton 5, Kain estaba de pie sobre la superficie, mirando las estrellas. La Federación había echado a la humanidad, creyendo que serían olvidados. En cambio, habían creado a su peor enemigo. «Preparen la flota»,
dijo en voz baja. Esto solo ha sido el principio. La flota fantasma no se detendría. No hasta que la Federación se arrodillara ante la humanidad. Los fuegos de Borton 5 seguían ardiendo mientras las fuerzas humanas aseguraban los restos de la flota de la Federación. Los restos flotaban en órbita, los cadáveres retorcidos de naves de guerra que una vez simbolizaron el poder absoluto. Ahora eran solo ruinas, monumentos a la arrogancia de la especie que había desechado a la humanidad. Cain se encontraba de pie en el balcón de mando del Iron Revenant, observando mientras sus oficiales procesaban a los miles de prisioneros de la Federación. Algunos estaban heridos, otros en shock, y algunos simplemente miraban a los humanos con ojos desorbitados de incredulidad. ¿Han dicho algo?, preguntó Cain. Reyes negó con la cabeza. No mucho, señor. La mayoría está demasiado atónita para hablar. No pueden creer que realmente hayamos ganado. Cain sonrió con suficiencia. Bien. Que se queden con eso. La Federación había pasado siglos ignorando a la humanidad, tratándolos como una molestia inconveniente, algo que contener, descartar, olvidar. Nunca consideraron siquiera que los humanos pudieran luchar de vuelta. Y ahora no tenían más opción que temerles. En las profundidades del centro de mando de Borton 5, los ingenieros humanos trabajaban incansablemente. La red planetaria se estaba reconfigurando, sus sistemas de defensa reescritos para reconocer a las naves humanas como aliadas. Los astilleros orbitales, que antes estaban reservados para las flotas de la Federación, ahora estaban bajo control humano. Cain caminó por los pasillos, su abrigo militar negro ondeando detrás de él. Este planeta había sido un importante centro de suministros para la Federación. Ahora sería la base de un nuevo imperio. Locke, su principal estratega, se le acercó con una tableta de datos. Hemos asegurado sus archivos, almirante. Movimientos de flotas, mapas estelares, cadenas de suministro. La Federación pensaba que esta información era intocable. Se rió entre dientes. Parece que estaban equivocados. Cain tomó la tableta y revisó los datos. No solo era valiosa, era todo. Las debilidades de la Federación, sus bases secretas, sus proyectos ocultos. Ahora la humanidad tenía acceso a todo eso. Reyes se acercó. Señor, también hemos descifrado las comunicaciones clasificadas. La Federación está en modo pánico. Están pidiendo refuerzos, pero hay dudas. Cain levantó una ceja. ¿Dudas? Algunos sectores no quieren comprometer sus fuerzas. La noticia de nuestra victoria se está extendiendo y hay susurros de disidencia. Incluso las especies no humanas que estaban bajo el control de la Federación nos están observando. Cain sonrió. Entonces, demos algo en que creer. El siguiente movimiento no era la guerra. Era la propaganda. Se envió una transmisión a través de todos los canales principales de la Federación. Una figura, vestida con un abrigo oscuro, estaba frente a una bandera ardiente de la Federación, sus ojos fríos y su voz como el acero. Era Cain. La Federación nos echó al vacío. Nos dejaron morir. Nos llamaron indignos, insignificantes. Estaban equivocados. Hemos tomado Borton 5. Hemos destruido su armada. Hemos demostrado que la humanidad no se rompe. A aquellos que aún sirven a la Federación, tienen una opción. Quédense con los tiranos que los despojaron de su dignidad o únanse a nosotros. La flota fantasma está en ascenso, y pronto la Federación caerá. El mensaje era claro, y la galaxia escuchó. En los rincones ocultos del espacio de la Federación, los mundos oprimidos se agitaron. Las razas esclavas que habían pasado siglos bajo el control de la Federación vieron por primera vez la esperanza. Mercenarios, señores de la guerra y soldados exiliados vieron una oportunidad. La Federación había pasado siglos haciendo enemigos, y ahora la humanidad les ofrecía una razón para luchar. En el mundo capital de la Federación, la cámara de emergencia del Alto Consejo estaba llena de gritos. La transmisión había enviado al gobierno entero a la desbandada. Están incitando una rebelión, gritó un consejero. Esto es un esfuerzo coordinado para derribar nuestro gobierno. Otro golpeó la mesa con fuerza. Eran nada. Ahora tienen naves de guerra, armas y aliados.
Deberíamos haberlos borrado cuando tuvimos la oportunidad. El gran consejero Beric, un anciano de la raza Citari, se levantó lentamente, sus ojos azules pálidos entrecerrados en contemplación. La humanidad fue un error, dijo suavemente. Un error que debimos haber corregido hace mucho tiempo. Un silencio se cernió sobre la sala. Beric se giró hacia sus ministros de guerra. Movilicen toda la flota. Emitan una orden de exterminio para Darius Cain y su flota fantasma. No me importa cuántos recursos se necesiten. La humanidad no debe existir. Pero Cain ya estaba varios pasos por delante. Dentro del centro de mando del Iron Revenant, estudiaba los mapas estelares. La Federación se reagruparía y vendría con una fuerza abrumadora. Borton 5 no aguantaría para siempre, lo que significaba que debían golpear primero. Establezcan rumbo hacia los astilleros de Albana, ordenó Cain. Es la instalación de producción de flotas más grande de este sector. Si la tomamos, destruiríamos su capacidad para recuperarse. Locke sonrió. Golpéenlos antes de que puedan golpearlo a uno. Típico de la estrategia humana. Cain sonrió también. Es lo que mejor hacemos. La flota fantasma se movió como una sombra en la noche, deslizándose a través de la oscuridad del espacio. La humanidad ya no solo luchaba por sobrevivir. Estaban forjando un imperio, y pronto, la galaxia les pertenecería. Los astilleros de Albana eran uno de los centros industriales más fortificados de la Federación, un complejo orbital que producía flotas enteras. Nunca había conocido la guerra, hasta ahora. El Iron Revenant emergió del espacio de salto al borde del sistema, flanqueado por una creciente flota de naves de guerra. Algunas robadas a la Federación, otras construidas en secreto por los ingenieros exiliados de la humanidad. Una fuerza que antes se pensaba imposible ahora flotaba en el vacío, preparándose para atacar el corazón de la máquina de guerra de la Federación. Cain estaba de pie en el puente, los ojos fijos en la gigantesca estructura que se acercaba. ¿Estado? Preguntó. Reyes consultó los datos tácticos. Las defensas de los astilleros son fuertes. Torretas automáticas, escuadrones de cazas, un generador de escudo planetario. También tienen una flota de 12 naves capitales. Pero, Reyes dudó. Cain la instó. Pero, Reyes exhaló. No esperaban un ataque. La mayoría de sus tripulaciones están en rotación. Solo la mitad de su flota está lista para el combate. Si nos movemos rápido, podemos devastarlos antes de que puedan reaccionar. Cain sonrió. Entonces nos movemos rápido. El ataque comenzó en silencio. Los equipos de infiltración de la flota fantasma ya habían penetrado los relés de comunicación exteriores, desconectando los astilleros de la red de la Federación. Cuando las primeras naves humanas abrieron fuego, los defensores quedaron ciegos. Los cañones de riel rugieron. Los proyectiles cinéticos atravesaron los cascos de las estaciones, encendiendo las líneas de combustible y enviando bolas de fuego al vacío. Los oficiales de la Federación intentaron reaccionar, pero su flota estaba en caos. Algunas naves arrancaron demasiado lentamente, otras flotaban sin órdenes, y el resto ya estaba siendo abordada por los equipos de asalto humanos. Dentro del centro de mando de los astilleros, la almirante Terres Belnor observaba el caos en sus pantallas. «Esto no puede estar pasando», susurró. «¿Dónde está nuestra flota? ¿Dónde está el mando?» Un oficial tembloroso se giró hacia ella. «Señora, son ellos». Terres sintió un escalofrío recorrer su estómago. «¿Humanos?», murmuró. La especie que habían echado como plagas. La especie que habían ignorado durante siglos. Y ahora venían a vengarse. Cain lideró el asalto personalmente. Él y su equipo de asalto atravesaron los pasillos industriales de los astilleros, disparando con sus rifles. Los ingenieros y oficiales de seguridad de la Federación intentaron montar una defensa, pero fueron superados. Los humanos se movían como fantasmas, deslizándose a través de las sombras, derribando la resistencia con una eficiencia brutal. Locke se cubrió detrás de un consuelo, recargando su rifle. «Ya hemos penetrado el núcleo reactor. Dime la palabra y enviamos todo este lugar al sol». Cain lo consideró.
Destruir los astilleros de Albana les daría un golpe devastador a la Federación. Pero entonces vio los datos que se deslizaban en su consola de muñeca. Planos. Diseños para naves de guerra experimentales. Estantes enteros de armas que nunca habían sido desplegadas. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. «Olviden destruirlos», dijo Cain. «Los tomaremos». En el puente de Lyron Revenant, Reyes observaba mientras más naves de la Federación se rendían. La batalla había durado menos de una hora y ya los defensores se estaban rompiendo. La flota fantasma había infundido miedo en sus corazones. «Almirante», dijo Reyes a través del comunicador, «tenemos control total de los astilleros. Son nuestros». La voz de Cain fue fría, pero victoriosa. «Entonces, vamos a fabricar algunas naves de guerra». Días después, la galaxia tembló mientras se propagaba la noticia. La flota fantasma ahora controlaba el astillero más grande del sector. Los ingenieros humanos invadieron la estación, convirtiendo las naves de la Federación en armas de guerra. Las fábricas que antes servían a sus enemigos ahora construían naves para el imperio de la humanidad. A lo largo de la galaxia, los líderes de la Federación entraron en pánico. Los humanos no solo estaban sobreviviendo, estaban expandiéndose, y pronto nada se interpondría en su camino. Las naves de guerra robadas de los astilleros de Albana formaban la columna vertebral de la nueva flota de la humanidad. Una vez leales a la Federación, ahora estaban refaccionadas con la ingenio humano, cascos más fuertes, armas más mortales y un sistema de IA diseñado para anticiparse a sus enemigos. Cain estaba de pie en la cubierta de mando de Lyron Revenant, observando cómo los ingenieros finalizaban las modificaciones en un Dreadnought que una vez fue el orgullo de la Federación. Ahora llevaba la insignia negra de la humanidad, un símbolo de desafío contra aquellos que los habían desechado. Locke se acercó, con los brazos cruzados. «Los informes de la flota ya están. Hemos reacondicionado más de 2 docenas de naves capitales y aún más naves de apoyo. Nuestros números siguen siendo pequeños, pero con estos barcos podemos golpear mucho más fuerte de lo que aparentamos». Reyes intervino. «Y la Federación lo sabe. Están movilizando una contraofensiva. El Alto Consejo está ofreciendo recompensas por cada uno de nosotros». Cain sonrió. «Bien. Que gasten sus recursos cazando sombras». Reyes dudó un momento antes de hablar. «Hay algo más. Hemos estado recibiendo transmisiones de especies no humanas. El dominio férreo de la Federación no es tan fuerte como ellos quieren hacernos creer. Algunas de sus razas vasallas nos ven como una salida. Quieren hablar». La sonrisa de Cain se desvaneció en una expresión pensativa. La Federación había gobernado durante siglos a través del miedo y el control. Civilizaciones enteras fueron subyugadas, forzadas a la servidumbre, sus culturas destruidas. Y ahora, por primera vez en la historia, surgía un nuevo poder. «Organiza las reuniones», dijo Cain. «Veamos si quieren algo más que palabras». Los primeros en llegar fueron los Elari, una especie reptiliana conocida por su brutal eficiencia en combate. Una vez fueron tropas de choque élite de la Federación, pero se habían desilusionado con sus amos. Su líder, el gran Marsal Tobik, se paró frente a Cain en la sala de guerra. «Ustedes luchan contra la Federación», dijo Tobik, su voz un gruñido bajo. «Nosotros hemos luchado para ellos, matado por ellos, pero nunca fuimos más que herramientas desechables». Sus ojos amarillos se entrecerraron. «Ya no seremos herramientas». Cain se inclinó hacia adelante. «Entonces luchen por ustedes mismos. Luchen con nosotros. Ayúdenos a poner de rodillas a la Federación». Tobik lo observó durante un largo momento. Luego, lentamente, asintió. «Los Elari luchan con la humanidad». Uno por uno, otras especies siguieron. Los Corin, antiguos esclavos convertidos en ingenieros. Los Verados, una raza comerciante cansada de los impuestos y la explotación de la Federación. Incluso oficiales desertores de la Federación, desilusionados por la corrupción, comenzaron a pasar al bando de la humanidad. Lo que comenzó como una rebelión humana se estaba convirtiendo en una revolución. Pero las revoluciones tienen consecuencias. En el corazón del mundo central de la Federación,
el Alto Consejo se reunió en secreto. La expresión del gran consejero Beric era sombría mientras leía los últimos informes. «Esto no puede continuar», dijo. La humanidad debía ser olvidada. En cambio, se ha convertido en un cáncer. Un oficial de inteligencia dio un paso al frente. «Hemos localizado su flota. Se están reuniendo cerca de la expansión de Ravos. Si actuamos ahora, podemos aplastarlos antes de que se fortalezcan». Los consejeros murmuran en acuerdo. Los ojos de Beric ardían con fría determinación. «Entonces los borramos de la existencia». Pero Cain y su gente siempre habían sido subestimados. Dentro del Iron Revenant, los informes llegaron a raudales. Las fuerzas de la Federación se estaban moviendo. Una flota masiva se dirigía hacia ellos. Locke sonrió. «Parece que hemos llamado su atención». La expresión de Cain era inescrutable mientras miraba el mapa estelar. Este sería su momento definitorio. O serían destruidos, o el reinado de la Federación terminaría para siempre. La expansión de Ravos era una zona muerta, sin explorar, llena de anomalías. El tipo de lugar por donde ninguna flota sensata pasaría. Pero también era el lugar perfecto para una emboscada. Cain estaba en el centro del puente del Iron Revenant, mirando el mapa estelar. La flota de la Federación se acercaba rápidamente, cientos de naves con suficiente poder de fuego como para reducir un planeta a cenizas. Pero Cain no sentía miedo. Había luchado demasiado, perdido demasiado, para temer ahora al enemigo. «¿Estado de nuestra flota?», preguntó. Reyes respondió, sus dedos bailando sobre la consola. «Tenemos 70 naves capitales, 3 veces esa cantidad en naves de ataque y casi 100 naves de la Federación reacondicionadas de Albana. Las fuerzas terrestres Elari están listas para desplegarse si esto se convierte en una acción de abordaje». Cain se giró hacia ella. «¿Pero qué?», Locke exhaló con pesar. «Nos superan en número, 5-1. El silencio se apoderó del puente. Todos sabían lo que eso significaba. La Federación no solo venía a ganar. Venían a aniquilarlos. Cain sonrió. «Entonces hagámoslos arrepentirse». La primera nave enemiga salió del espacio de salto en el borde del sistema. Veleros de exploración, naves rápidas de ataque, escaneando en busca de trampas. No encontraron nada más que silencio. No había naves humanas, no había movimiento. Enviaron sus informes de vuelta. La segunda oleada llegó. Cruceros más grandes, escoltas, dreadnoughts. Aún nada. Y luego, el buque insignia de Baraktul apareció en el centro de la formación. En cuanto lo hizo, el vacío estalló en llamas. Desde las sombras de Ravos, la flota fantasma atacó primero. Los cañones de largo alcance desgarraron la línea del frente enemiga antes de que pudieran reaccionar. Los drones lanzados desde asteroides ocultos impactaron con precisión mortal en las naves de la Federación. Las tropas de choque Elari abordaron naves enemigas desconcertadas, matando a las tripulaciones antes de que pudieran activar sus defensas. La Federación entró en pánico. «¿Qué está pasando?», gruñó Baraktul mientras su puente temblaba por el impacto. «¿De dónde están atacando?». Sus oficiales se apresuraron a buscar respuestas, pero el caos reinaba. Los humanos luchaban como ninguna especie a la que se hubieran enfrentado antes. No estaban luchando una batalla tradicional. Estaban luchando para destruir. Cain observó el campo de batalla desplegarse, su estrategia ejecutándose como una danza cuidadosamente orquestada. «Cuando contraataquen», ordenó, «retrocedan y dejemos que se sobreextiendan». La flota fantasma desapareció en los campos de escombros. Las fuerzas de la Federación, desesperadas por recuperar el control, las persiguieron directamente hacia la zona de muerte. En el momento en que entraron en el campo, las naves humanas surgieron desde todos los ángulos. Misiles, lanzas de plasma, impactos cinéticos. Naves que alguna vez pertenecieron a la Federación volvieron sus cañones contra sus antiguos amos. Una sola batalla se convirtió en una masacre. Baraktul observó horrorizado cómo su flota era destrozada. Esto no era posible. No debería haber sido posible. Y, sin embargo, la prueba estaba ardiendo a su alrededor. Luego, sus sensores detectaron algo que lo paralizó en su lugar.
Un Dreadnought. No, el Dreadnought. El Albana Leviatán. Un buque de guerra que se suponía debía estar bajo control de la Federación. Una nave que alguna vez simbolizó su dominio. Y ahora, llevaba la insignia negra de la flota fantasma. Imposible, susurró Baraktul. Y luego, disparó. Un rayo de energía atravesó su buque insignia, cortando su casco como si fuera papel. Baraktul fue lanzado al suelo mientras las explosiones sacudían su nave. Intentó levantarse, intentó pedir refuerzos, pero no quedaba nada. Su flota se estaba muriendo. La Federación se estaba muriendo. Y la humanidad había ganado. Horas después, el silencio del campo de batalla era ensordecedor. Las naves de la Federación, quemadas y abandonadas, flotaban a la deriva. Lo que quedaba de su flota había huido. Kain estaba de pie en el puente del Iron Revenant, observando los restos flotantes. Reyes soltó un silbido bajo. «Lo conseguimos». Reyes sonrió con suficiencia. «Acabamos de destruir la flota más poderosa de la galaxia». Kain exhaló. «La batalla ha sido ganada, pero sé que esto no es el final. Esto es solo el principio». La humanidad había demostrado que no serían borrados. Ahora tomarían la galaxia para sí mismos, y nada los detendría. La batalla en la expansión de Ravos había destrozado la ilusión de invencibilidad de la Federación. La noticia se propagó más rápido que la luz a través de los consejos de guerra, los puestos de intercambio, las colonias ocultas. La humanidad, la especie que alguna vez fue rechazada y arrojada al vacío, había derrotado a la gran flota de la Federación. Sistemas enteros, una vez considerados leales al Alto Consejo, ahora vacilaban. Algunos desertaron abiertamente, otros simplemente dejaron de responder a las órdenes de la Federación. Un cambio de poder se estaba llevando a cabo. En las ruinas de un consejo de guerra de la Federación, el gran consejero Beric estaba sentado en un silencio atónito. Su flota, antaño tan poderosa, se había ido. Su máquina de guerra, destruida. A través de la sala, sus compañeros consejeros gritaban unos a otros, algunos exigiendo una contraofensiva inmediata, otros instando a conversaciones de paz. Beric golpeó la mesa con furia. No negociamos con plagas. Pero la sala ya no le pertenecía. La Federación había gobernado a través de la dominación y el miedo. Pero ahora eran ellos los que temían. Una voz baja resonó desde las sombras. Quizás sea el momento de considerar medidas alternativas. La sala se sumió en un silencio total. Beric se giró hacia la voz. Una figura se alzó en el borde de la sala. Uno de los viejos guardianes, los arquitectos secretos de los tratos oscuros de la Federación. Los humanos han demostrado que no pueden ser aplastados de manera convencional, continuó la figura. Pero la fuerza bruta no es la única forma de matar un imperio. Si desean ser los gobernantes de las sombras. Una sonrisa lenta y cruel se extendió por su rostro. Recordémosles que acecha en la oscuridad. Mientras tanto, en las profundidades de la expansión de Ravos, Kain estaba de pie a bordo del Iron Revenant, mirando un mapa holográfico de la galaxia. La Federación estaba herida, pero no muerta. No aún. Locke se apoyó contra la consola, con los brazos cruzados. Les hemos llamado la atención, eso es seguro, dijo. Pero ambos sabemos que no solo se van a rendir. Kain asintió lentamente. Más duro. Más inteligente. Tenemos que estar listos. Reyes intervino. Entonces quizás sea el momento de dejar de reaccionar. Kain se giró hacia ella, curioso. Reyes sonrió de forma calculada. La Federación construyó su imperio sometiendo a otros. ¿Y si nosotros construimos el nuestro liberándolos? El silencio cayó sobre la sala mientras el peso de sus palabras se asentaba. La humanidad había pasado siglos sobreviviendo en las sombras, luchando solo por existir. Pero ahora ya no solo luchaban por sí mismos. Tenían aliados. Tenían una flota. Tenían el poder para cambiar la galaxia. Kain miró por la ventanilla, donde los restos de la flota de la Federación aún humeaban en la distancia. Ahora lo entendía. Planetas se alzaban contra sus opresores. Especies enteras se agrupaban bajo un nuevo estandarte. El estandarte de la humanidad. Entonces,
Llevemos la lucha hacia ellos, dijo Cain, su voz firme. Ya no más esperar. Ya no más escondernos. Se giró hacia sus oficiales, una sonrisa lenta y decidida apareciendo en su rostro. Ya no estamos aquí solo para sobrevivir. Tocó el mapa holográfico, marcando el primer objetivo. Estamos aquí para conquistar. Y así comenzó. La Federación había echado a la humanidad al vacío. Los había rechazado, abandonado, intentado borrarlos, pero la humanidad había sobrevivido. Y ahora gobernarían. El Imperio Fantasma había surgido, y la galaxia nunca sería la misma.